En la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 5, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vivimos en una época en la que todos presionan por sus derechos, derechos civiles, derechos de las mujeres, derechos del consumidor, derechos laborales, derechos de los homosexuales, derechos de los niños y los derechos de todos los demás grupos minoritarios. Incluso ahora hay una reacción violenta contra la llamada discriminación positiva, porque los hombres blancos afirman que sus derechos han sido violados. Defender los derechos de uno parece casi universal. Una de las banderas de la Revolución Americana muestra una serpiente con el lema "No pises sobre mí". Hacemos todo lo posible para demostrar que no permitiremos que nadie nos maltrate. Cuando Abraham Lincoln era abogado en Springfield, Illinois, un hombre rico le pidió que entablara una demanda contra un hombre pobre que le debía $2.50. Al principio Lincoln dudó en tomar el caso, pero después de pensarlo mejor estuvo de acuerdo. Si el hombre rico le pagaba una tarifa de $10 en efectivo por adelantado, y aquel hombre accedió rápidamente y entregó el dinero. Y Lincoln fue con el pobre y le ofreció $5 si saldaba la deuda. Entonces Lincoln consiguió $5 para sí mismo, el pobre ganaba $2.50 y el hombre rico consiguió que le pagaran la deuda de $2.50 a un costo de $10, pero según él obtuvo sus derechos. Todos somos propensos a esta mentalidad de exigir nuestros derechos porque se deriva del amor a uno mismo. En el trabajo, en casa, en la asamblea, reaccionamos rápidamente cuando sentimos que nos han tratado injustamente. Cuando alguien nos hace daño, nos defendemos y les hacemos saber a todos los demás cómo fuimos maltratados. Tomamos cursos de capacitación en autoafirmación para que podamos aprender a defendernos y salirnos con la nuestra, como si necesitáramos capacitación para hacer eso o cómo hacerlo. Como siervo del Señor, he visto a personas ir de un trabajo a otro trabajo, de un matrimonio a otro, o de una asamblea a otra, cada vez afirmando que estaban en su derecho y que los otros los habían ofendido. Incluso si concedes que tenían razón, estaban equivocados porque no estaban practicando lo que Pablo recomienda en nuestro texto, la virtud cristiana de la gentileza. La palabra de Dios nos está diciendo que lo correcto está mal cuando insistimos en nuestros derechos y no practicamos la gentileza. Martin Lloyd-Jones señala que en Filipenses 4, Pablo está hablando implícitamente sobre el fruto del Espíritu. Los versículos 2 y 3 tenemos una exhortación al amor. En el versículo 4, al gozo. En el versículo 6, a la paz. Y aquí en el versículo 5, a la paciencia. Y yo agregaría la amabilidad, la bondad y la gentileza. Todo en una palabra traducida
de diversas maneras en diversas Biblias, como tolerancia, mansedumbre, moderación, magnanimidad y desinterés. En nuestro estudio, primero debemos responder a la pregunta: ¿cuál es el significado de la palabra griega traducida como gentileza? Y entonces, ¿por qué necesitamos esta cualidad? ¿Cómo la desarrollamos? Y finalmente, ¿cómo la practicamos sin ser pisoteados en este mundo despiadado? En primer lugar, ¿qué es la gentileza? Se define como una abstención de hacer cumplir algo que se debe. Una abstención de hacer cumplir, por ejemplo, una deuda, o de hacer cumplir un derecho o una obligación. El adjetivo griego aparece 5 veces y a menudo se traduce como gentileza. El sustantivo aparece también 2 veces en Hechos, en Segunda de Corintios, pero significa más de lo que transmite nuestra palabra gentileza. Lightfoot lo llama lo opuesto a un espíritu de contención y egoísmo. Y él cita a Aristóteles, que contrasta a la persona que tiene gentileza con aquella que es precisa en cuanto a sus derechos, una persona que se apega a la letra de la ley para obtener lo que le corresponde. Calvino lo entiende en el sentido de que no debemos enojarnos fácilmente cuando somos agraviados o sufrimos inconvenientes o injusticias. Trench observa que el modelo de esta cualidad se encuentra en Dios, que retrocede en el rigor de sus derechos contra nosotros, que permite nuestra justicia imperfecta y no nos exige las penas extremas que tiene derecho a imponer. Trench señala que a veces un derecho legal puede convertirse en un mal moral. La gentileza se aparta de la letra de lo correcto para preservar el espíritu de lo que es correcto. No es severo demandando penas extremas. Es ablandado por la gracia de Dios y trata a los demás de la misma manera. La palabra tiene el matiz de la clemencia, de no ser tan estricto como para exigir nuestros derechos, aunque nos corresponda. Basándose en las observaciones de Trench, William Barclay dice que lo fundamental de esta palabra es que se remonta a Dios. Si Dios se mantuviera en sus derechos, si Dios no nos aplicara nada más que las rígidas normas de la ley, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? Luego observa, vivimos en una sociedad donde los hombres insisten en defender sus derechos legales, donde solo harán lo que están obligados a hacer y donde desean que otros hagan todo lo que ellos puedan obligarlos a hacer. Una y otra vez hemos visto congregaciones desgarradas por las luchas y reducidas a una trágica infelicidad porque hombres y mujeres, comités y tribunales se aferraron a la letra de la ley. Cuando el órgano de gobierno de una congregación se reúne con una copia del libro de leyes de su asamblea, que se exhibe de manera prominente en la mesa del presidente, los problemas nunca están muy lejos. Quizá estas 2 mujeres en conflicto, Evodia y Síntique, estaban defendiendo sus derechos. Pablo insta cuidadosamente a todas las partes involucradas a mostrar gentileza.
no es una cualidad del hombre natural, porque la generosidad está en el centro de la gentileza. Significa que valoramos la relación por encima de nuestros derechos, por lo que amablemente retrocedemos y dejamos de exigir nuestro propio camino, aunque tengamos derecho a ello. Entonces, podríamos modificar la definición y decir que la gentileza bíblica significa abstenerse amablemente de insistir en nuestros propios derechos porque anteponemos el amor a los demás por encima del amor a nosotros mismos. Pero ¿por qué necesitamos gentileza? Hay al menos 4 razones por las que necesitamos desarrollar esta cualidad. La primera es que necesitamos gentileza para ser como nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios, el capítulo 10, Pablo dice: yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y esta segunda palabra, ternura, es nuestra palabra. Los corintios estaban siendo atrevidos, prepotentes, desafiando la autoridad apostólica de Pablo. Ahora, si fuera necesario, Pablo acudiría a ellos y mostraría su fuerza y pondría en su lugar a los rebeldes, dominantes y obstinados. Pero él no quiere este tipo de enfrentamiento, por lo que les pide que actúen de acuerdo con la mansedumbre y la gentileza o la ternura de Cristo, quien no hizo valer sus derechos como hijo de Dios. Si queremos ser como nuestro Señor, no debemos luchar por cada uno de nuestros derechos, sino más bien ceder gentilmente nuestros derechos por el bien de los demás. En segundo lugar, necesitamos gentileza para tener el gozo y la paz de Dios. Los versículos en Filipenses 4 no están disociados. Hay una conexión entre tener el gozo de Dios y ser una persona con gentileza. A menudo nuestro gozo se ve interrumpido por personas que nos hacen daño, que nos irritan. Y si respondemos diciendo: no tiene derecho a tratarme de esa manera, tengo mi orgullo, tengo mis derechos, no voy a dejar que se salga con la suya. Si seguimos ese camino, perderemos nuestro gozo en el Señor. Si respondemos de esa manera, revela algo sobre nosotros, nuestro egoísmo. Así que debemos enfrentarlo, confesarle al Señor nuestro amor a nosotros mismos y luego simplemente asimilar la ofensa. El Señor está cerca, tanto en el sentido de que sabe lo que sucedió y que puede tratar con el que te hizo mal, como también que su venida está cerca, cuando Él corregirá todos los males. Así que confía en Él para lidiar con el egoísmo del otro y tú trata con tu egoísmo, cediendo tus derechos por amor. Si el agravio en tu contra interrumpe tu relación con la otra persona, es posible que debas seguir los pasos que describimos en el mensaje de los versículos 2 y 3. Pero el amor cubre multitud de pecados y a menudo es mejor dejarlo pasar. No permitas que tus sentimientos heridos que surgen de tu egoísmo te roben tu gozo en el Señor. Pero en tercer lugar, necesitamos gentileza para llevarnos bien con los demás. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Necesitamos esta cualidad en todas nuestras relaciones, en la asamblea,
donde en ocasiones nos pisamos los unos a los otros. La necesitamos de nuestras familias, en las irritaciones de la vida diaria. Las necesitamos en el mundo, en el trabajo, en la escuela, donde personas sin escrúpulos y egoístas a menudo intentan aprovecharse de nosotros. Dejaremos tras de nosotros un rastro de relaciones rotas o tensas si no aprendemos a ser personas tolerantes, a ceder nuestros derechos, a ser gentiles y amables y a no exigir. Si experimentamos problemas relacionales frecuentes, es probable que no estemos practicando la regla de oro, tratando a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos, como dice Mateo 7:12. Todos somos indulgentes con nosotros mismos y queremos que los demás nos traten con amabilidad. Si llego tarde a una cita, por lo general me libero con una buena excusa. Me quedé atrapado en un tráfico denso o simplemente tenía muchas cosas que hacer. Rara vez me enojo conmigo mismo por llegar tarde. Incluso si no tengo una buena excusa, me encojo de hombros y digo, bueno, soy solamente humano. Pero ¿les doy a los demás la misma gracia cuando llegan tarde a una reunión conmigo? ¿O pienso, qué desconsiderados de su parte? Si soy suave conmigo mismo y me permito cometer errores, necesito hacer lo mismo con los demás. Eso es gentileza. Ser tolerante significa que no nos ofendemos fácilmente porque el yo no está en el trono. No lo tomaremos como algo personal si nos menosprecian. Seremos amables, les daremos a los demás el beneficio de la duda. No llegaremos a la conclusión de que nos hicieron daño deliberadamente. Intentaremos ser comprensivos, facilitar las cosas a la otra persona. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Necesitamos gentileza para llevarnos bien con los demás. Pero en cuarto lugar, necesitamos gentileza para dar testimonio de Jesucristo. Y una de las principales preocupaciones de Pablo en Filipenses es nuestro testimonio. En su propia situación, quiere que Cristo sea proclamado en todos los sentidos. Él quiere que nosotros como asamblea nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Él nos dice que hagamos todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas, para que resplandezcamos como luces en el mundo. Y como vimos la semana pasada, si carecemos del gozo de Dios, especialmente en tiempos de pruebas, no seremos testigos efectivos del poder del Evangelio. Lo mismo ocurrirá si no somos gentiles con las personas. Hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, es un personaje de un ventríloco que es un anciano gruñón, cascarrabias, que no deja que nadie lo intimide, que se queja de todo y hace la vida lo más miserable que pueda para todos los demás. Tal vez a la gente le parezca gracioso porque apela a la carne. En el fondo, todos tenemos algo de mezquinos como ese personaje anciano que dice, ¿a quién le importan los demás? Necesito cuidarme yo mismo. Voy a luchar por todo lo que merezco. Pero si vivimos así, no estamos mostrando el espíritu de nuestro Salvador a un mundo perdido. Y las personas que son como el personaje de ese ventrílocuo son invariablemente personas solitarias, alienadas, porque no practican el amor bíblico.
Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En otras palabras, haz todo lo posible para mostrar a los demás que eres amable, perdonador, paciente, que no te ofendes fácilmente, que cedes rápidamente a tus derechos y das preferencia a la otra persona. Esta cualidad es tan diferente a la manera de actuar del mundo que nos vamos a distinguir y tendremos la oportunidad de testificar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que sigue sería, ¿cómo desarrollamos la gentileza? Pablo nos dice cómo desarrollar esta cualidad cuando agrega, el Señor está cerca. Y Pablo podría querer decir aquí dos cosas, y las dos cosas son ciertas. Él podría querer decir, dado que el Señor siempre está presente, siempre es un testigo de nuestras relaciones. Y tener ese hecho en mente nos va a ayudar a dar muerte al yo y a mostrar paciencia con aquellos que nos rodean y actuar con gentileza hacia los que actúan insensiblemente contra nosotros. Siempre debemos actuar como lo haríamos si el Señor estuviera parado allí mirándonos. Varios versículos del Antiguo Testamento aseguran al pueblo de Dios, especialmente cuando otros los están oprimiendo, que el Señor está cerca. Él está cerca para que nos refugiemos en Él. Él está cerca para que le pidamos fuerzas para soportar con paciencia a cualquier persona o cada situación difícil que encontremos. Como Hebreos el capítulo 3, el versículo 5 nos asegura, ya que el Señor mismo lo ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Recordar la presencia del Señor nos va a permitir ser pacientes y personas con gentileza. O bien Pablo podría querer decir, ya que la venida del Señor está cerca, cuando Él enmendará todos los errores y juzgará a aquellos que se han aprovechado de ti egoístamente, confíate a su cuidado cuando seas agraviado. Y la referencia de Pablo a la venida del Señor unos versículos antes, en el capítulo 3, el versículo 20, es el principal apoyo para este punto de vista. Las Escrituras nos dicen que nunca nos venguemos cuando seamos agraviados, porque esa prerrogativa pertenece solamente al Señor. Si no es en esta vida, sabemos que en el juicio el Señor tratará con el que nos hizo mal. Nuestro deber es ser pacientes, gentiles y mostrar gracia a las personas con la esperanza de que se arrepientan y se reconcilien con Dios. Si no necesitas la gracia del Señor, entonces supongo que puedes ser estricto y exigir plena justicia a quienes te hacen daño. Pero si necesitas la gracia de Dios, entonces necesitas mostrar su gracia a los demás a través de la paciencia y la gentileza. Pero llegamos a otra pregunta. ¿Cómo practicamos la gentileza sin ser pisoteados o sin comprometer la verdad? En este momento probablemente estés pensando, si practico la gentileza me van a pisotear. Es un mundo despiadado allá afuera. Tienes que defender tus derechos o todos se aprovecharán de ti. Vivo o trabajo con algunas personas agresivas y autoritativas.
¿Cómo puedo practicar la gentileza sin que me atropellen? 3 cosas debes tener en cuenta. La primera es que recuerdes que eres responsable primordialmente ante el Señor, no a otras personas. Eres siervo, eres mayordomo del Señor. Y un día le darás cuenta de cómo gastaste tu tiempo. Le darás cuenta de cómo gastaste tu dinero y cómo usaste los dones espirituales que Él te confió. Vas a dar cuentas. No puedes permitir que las personas prepotentes determinen tu horario o tus prioridades. Jesús fue gentil y paciente, pero no permitió que otros ordenaran en su ministerio. A veces Pablo defendió sus derechos, pero su motivo no era el amor propio, sino el amor por el Evangelio. Hay momentos en los que no es amoroso dejar que una persona agresiva continúe pasando sobre ti y sobre los demás. Lo amoroso es confrontar a la persona y no permitir que te domine, pero comprueba tus motivos. En segundo lugar, aprende a discernir lo esencial de lo secundario. No cedas en lo esencial, pero da espacio a lo secundario. A través de un conocimiento creciente de la palabra de Dios, que es nuestra única norma de verdad, debemos aprender a discernir qué doctrinas son esenciales para la fe y cuáles son menos cruciales. ¿Qué métodos son tan incorrectos bíblicamente que deben descartarse y cuáles son tolerables aunque no sean perfectos? ¿Qué comportamientos arruinarán la fe de una persona y cuáles quizá no son deseables y tú esperas que la persona lo supere, pero no van a destruir a la persona en ese momento? Tu objetivo es amar a la otra persona. El amor bíblico siempre busca el mayor bien del ser amado. Es decir, que la persona crezca hasta ser como Cristo. Como vimos en Filipenses 1:9, el amor debe ir acompañado de discernimiento o no es amor en absoluto. Permítanme un ejemplo. Una viuda cristiana de unos 60 años en la asamblea se comprometió con un hombre incrédulo. Uno de nuestros ancianos, que era muy cercano a ella y a quien ella ayudó a apoyar en la obra, le dijo lo felices que estaban él y su esposa por ella y les deseó la bendición de Dios. Pero él no enfrentó su pecado de estar en yugo desigual con un incrédulo. Cuando me enteré de lo que había hecho, me quedé atónito. Se defendió diciendo que solo estaba siendo amoroso con ella. Supongo que podría haber dicho que estaba siendo tolerante y gentil, pero argumenté que no estaba siendo amoroso en absoluto, porque el amor bíblico no permite que alguien se dirija a un precipicio sin advertirle. La gentileza siempre debe ser templada por el amor. Y lo mismo se aplica a la doctrina. Si una persona está jugueteando con una enseñanza que niega la deidad de Jesucristo, no es amoroso ser tolerante. Va a destruir su fe si sigue en ese camino, por lo que debemos advertirle de manera enérgica.
Hay otros errores que pueden no arruinar su fe, pero van a obstaculizar su crecimiento. Pero no va a ser necesario que actuemos tan enérgicamente. La tolerancia, la gentileza, así como el amor, deben ir acompañadas de discernimiento bíblico. En tercer lugar, recuerda que el crecimiento es un proceso que dura toda la vida. Si tú tienes que lidiar con una persona irritante, muéstrale tanta gracia como la que Dios te ha mostrado a ti. Si un muchacho proviene de un entorno difícil, puede que le tome tiempo aprender a ser sensible y cariñoso con los demás. Tienes que moldear el amor mientras trabajas con una persona difícil, dándole ese espacio para que esa persona crezca. Recuerda, Dios no te echó toda la carga encima de una vez. Él es paciente, tolera nuestras debilidades, pero aún nos confronta cuando ve que somos capaces de soportarlas y nos hace avanzar en la piedad. Tenemos que mostrar la misma gracia hacia los demás. En las finales de tenis de Wimbledon, un juez de línea gritó falta en el segundo servicio de un jugador. El jugador estaba seguro de que su servicio había estado dentro de la línea, por lo que protestó ante el árbitro, pero el árbitro confirmó la decisión del juez de línea. El jugador perdió el punto, pero su oponente también estaba seguro de que el servicio había sido justo y que él debería haber perdido el punto. Así que cuando el siguiente servicio pasó por encima de la red, se hizo a un lado y dejó pasar la pelota, concediéndole el punto a su oponente. Él tenía el derecho de aceptar el punto, pero él sabía que habría estado mal. Así que mostró paciencia, gentileza al abstenerse de insistir en sus derechos. ¿Estás permitiendo que tu cónyuge conozca tu gentileza? ¿Eres amable y paciente cuando él o ella falla o no satisface tus expectativas? ¿Qué pasa con tus hijos? Algunos padres cristianos bien intencionados son tan rígidos y estrictos con sus hijos que los provocan a ira, los provocan a la rebelión. Debemos ser tolerantes con nuestros hijos como el Señor lo es con nosotros. ¿Y qué? Hacia otros creyentes. ¿Les das espacio para crecer y ser diferentes a ti en asuntos secundarios? ¿O insistes en que estén de acuerdo contigo? ¿O los aíslas? Puedes tener razón y sin embargo estar equivocado si no practicas la gracia cristiana de la paciencia y la gentileza.